El prestamista. Mi nombre es Julio Serrano, y alguna vez fui el prestamista más temido de la ciudad. Mis clientes me conocían por mis exorbitantes intereses, pero también sabían que pagarme a tiempo era crucial. Para muchos, un solo pago podía cubrir las deudas de varios. Pero para aquellos que no pagaban, bueno, digamos que yo tenía mis métodos para asegurar que nadie más cometiera ese error. Un cliente que recuerdo bien era un mecánico llamado Andrés. Había acudido a mí con la esperanza de obtener un préstamo rápido para arreglar su taller. Le advertí que los intereses eran altos, pero él, desesperado, aceptó sin pensarlo. Los meses pasaron y no pagó ni un solo centavo. Lo encontré en su taller una noche. Le ofrecí una última oportunidad para pagar, pero su caja registradora estaba vacía. Sin decir más, lo amarré a su propia máquina de prensado. Con cada vuelta del tornillo, sus gritos se volvían más desesperados. Finalmente, confesó que todo el dinero lo había perdido en apuestas. Sus manos nunca volvieron a ser las mismas. Otro cliente al que le desgracié la vida fue una viuda, doña Luisa, que había solicitado un préstamo para pagar las deudas de su difunto esposo. Le di el dinero con la condición de que me pagara en 3 meses. Pero el tiempo pasó y no vi ni un centavo. La busqué en su casa, y ella lloraba, diciendo que no tenía cómo pagarme. No tuve piedad. Contraté a un abogado corrupto para que la despojara de su casa. La viuda fue desalojada y quedó en la calle. Nunca más supe de ella, pero sus lágrimas eran un recuerdo constante de que no pagarme tenía consecuencias graves. También en una ocasión, un comerciante llamado Raúl, que quería expandir su negocio. Le presté una suma considerable, y al principio parecía que todo iba bien. Pero al llegar la fecha de pago, desapareció. Lo rastreé hasta un pequeño pueblo, donde vivía con otra identidad. Lo encontré y lo llevé a un viejo almacén. Allí, lo sometí a una tortura que había perfeccionado, la privación sensorial. Durante días, lo mantuve en oscuridad total, atado y amordazado, sin comida ni agua. Su mente se rompió antes de que su cuerpo lo hiciera. Cuando finalmente lo liberé, ya no era más que una sombra de lo que había sido. Mi último cliente fue diferente. Era una mujer que se hacía llamar Carmen, a quien consideré una charlatana. Ella me pidió un préstamo y, como siempre, acepté con mis condiciones draconianas. Pero cuando llegó el momento de pagar, no tenía el dinero. Decidí darle una lección como a los demás. La llevé a mi sótano, preparado para torturarla. Pero antes de que pudiera empezar, Carmen me miró con ojos llenos de una calma inquietante y murmuró unas palabras en una lengua extraña. Sentí un dolor agudo en el pecho y caí al suelo. Mi cuerpo se paralizó y, cuando recobré la conciencia, estaba en una silla de ruedas. Apenas podía moverme, y mis palabras salían como balbuceos incoherentes. Carmen se acercó y, con una sonrisa cruel, me dijo que me había maldecido. Ahora, yo era el prisionero de mi propio cuerpo, condenado a una existencia miserable. Aquí estoy, escribiendo estas palabras con la poca fuerza que me queda. El prestamista temido, reducido a un ser incapaz de hacer nada más que recordar sus crímenes y sufrir las consecuencias de sus actos. La vida tiene una forma cruel de equilibrar la balanza, y yo soy el ejemplo perfecto de que, al final, todos pagamos nuestras deudas.